Estamos con Huari Gálvez Rivas, autor de Cines de Cuaderno, Cinemas y realizadores en un punto de la Sierra Central, Huancayo, 1911-2016. Para empezar, ¿podrías decirnos por qué el título Cines de Cuaderno? Bueno, sí, es una pregunta constante que varias personas me han hecho y bueno, también responde a una motivación personal y tiene dos motivos principales. El primero es que es una forma de homenaje hacia la clásica revista de cine de los años 50 de Francia, perteneciente a la nueva ola francesa, la Nouvelle Vague, cuyo nombre es Cahiers du Cinéma, cuadernos de cine, ¿no? Entonces, al hacer un retruécano, intentaba hacer un homenaje a esta emblemática revista. Eso por un lado, pero también otra connotación vendría a ser la de tratar de insertar una serie de elementos, desde fotografía, como se ve en el libro efectivamente, desde apuntes, fotografías, datos novedosos, que forman una especie de vitrina, como un cuaderno, en el que uno va colocando una serie de cosas. De ahí el nombre Cines de Cuaderno. Aparte que tengamos en cuenta que casi la totalidad de los cines que estudio acá en este libro prácticamente han desaparecido o han cambiado de rubro, ¿no? Entonces, de ahí viene este nombre muy particular que refuerza a la vez la idea que tiene el libro, porque también este libro particularmente funciona como una especie de libro heterogéneo, en el sentido de que ha sido tratado desde varios puntos de vista y formas. Primero se podría ver como un libro de arte, en principio, por los apuntes que tiene, como un ensayo cinematográfico extenso, con un estilo incluso literario por algunos momentos, periodístico por otros. Entonces tiene una serie de acercamientos. Todo eso al final refuerza el nombre, que unifica, que es un nombre unificador, ¿no? De ahí Cines de Cuaderno. Bien, el libro está dividido en tres partes. La primera parte, los cines. El que está dividido en 5 partes, o sea, por etapas. ¿Podrías explicarnos un poco por qué esa división en 5 partes? ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Claro, efectivamente, el libro fue trabajado en esas 3 grandes partes, tratando de hacer un parangón con la exhibición cinematográfica. Eso transpuesto al papel, a la escritura. Primero, ¿en qué consiste el cine, el arte cinematográfico? El cine primero tiene realizadores, ¿cierto? Luego tiene espacios de exhibición y luego tiene un público. Sin el público no hay cine, es el receptor. Esos 3 grandes componentes forman este capítulo. Primero, en el capítulo 1 hablo de las salas cinematográficas, tratando de explicar la evolución de la ciudad de Huancayo vista a partir de las salas cinematográficas, qué representaban estas en determinado punto de la historia urbana, social, económica. Luego, la segunda parte, hablo sobre los realizadores emblemáticos antes de la invención del cine digital. A partir de esta investigación, caí en la cuenta de que Huancayo se convertiría en la tercera ciudad con mayor producción cinematográfica después de Lima y Cusco. Y la tercera parte, la final, es una serie de entrevistas que hago a personas relacionadas con estos espacios antiguos. Por ejemplo, entre ellas figura la entrevista al señor Luis del Castillo Torres, un señor ya muy veterano que tiene aproximadamente 96 años, que es hijo del señor Mariano del Castillo, el propietario de uno de los primeros cinemas de la ciudad de Huancayo. Estamos hablando del Teatro Castillo. Esta serie de entrevistas conforma el tercer capítulo y vendría a ser justo lo que te mencionaba, el público asistente, esos últimos testigos. De ahí también el nombre, Las Miradas Perdidas, de este último capítulo. Bueno, mi pregunta más bien era de que hables sobre el capítulo de los cines, que has hecho una división en 5 partes, ¿no? Ya. Del 1908 a 1930, del 31 a 1963, del 64 al 90, después las salas
particulares del 1991 al 2016. ¿Cuál es la característica de los cines en cada una de esas épocas? ¿O por qué has hecho eso? Claro, sí, se encuentra ahí el alma de este capítulo, porque como te mencionaba inicialmente, trato de responder a una situación carente de investigaciones con relación a la cinematografía y cómo estos espacios, los cines, se convierten en una especie de nodos en la ciudad, nodos visualmente reconocibles. Eso sucede en todas las ciudades, se convierten en hitos urbanos. Yendo al caso de Huancayo, por ejemplo, queda en el imaginario popular todavía hasta ahora, incluso ya cuando el cine Mantaro ya no funciona, toda esa zona se conoce y la gente aún la conoce como el cine Mantaro, ¿no? Entonces, son espacios que han impactado de sobremanera sobre el poblador. Ahora, tratando de resaltar efectivamente la presencia que los cinemas han tenido en la ciudad, es que yo he hecho esta división, en la cual he tratado de hacer una división desde una mirada particular sobre el proceso de desarrollo de la ciudad, tratando de considerar ciertos hitos, ciertos cambios importantes que han hecho que la ciudad coja otra línea de desarrollo. En el preámbulo de la investigación, bueno, con un estilo un poco alejado del panorama, trato de explicar cómo Huancayo se inserta dentro del proceso de la modernidad, porque no olvidemos que la cinematografía es uno de los elementos más que sirvió a las sociedades como para poder entrar a este proceso en el cambio de siglo de la modernidad. Uno de estos factores era el tren, las vías de comunicación eran muy importantes y de hecho que fueron reforzadas desde la segunda mitad del siglo XIX en distintos gobiernos peruanos. Luego, la llegada de la electricidad, también efectivamente, Huancayo era otro componente que fue cambiando los esquemas y hábitos de la población. Luego, los primeros planes urbanos que en esta ciudad se dieron desde 1916, a partir de la conformación de la empresa urbanizadora de Huancayo, que estuvo a mano del señor Federico Martinelli y que fue el primer plan urbano que trató de romper el esquema lineal de ciudad colonial que tenía Huancayo, ¿no? Recordemos que Huancayo está unificada de sur a norte mediante la calle Real, un eje prácticamente orgánico, sin ningún tipo de intervención, bajo el cual ha crecido la ciudad. En 1916 ese esquema se intentó romper. Actualmente ha quedado totalmente desfasado ese pequeño proyecto y de repente ha quedado solamente como una experiencia para la historia. Entonces, estos hitos son muy importantes. Con la llegada del tren, en 1908, llegaron una serie de cambios. Bueno, la ciudad se insertó más dentro de un mercado global. Ayudó a que los comerciantes tuvieran mayor relación entre Huancayo y Lima. Igual, las nuevas clases emergentes, las clases profesionales, comenzaron a tener más contacto con esta ciudad. Iban, venían. En las ciudades comenzaron a adquirir propiedades, era una clase que estaba en constante ascenso, como parte de todo este proceso de modernidad. Recordemos que también estaba la sociedad dentro de unos esquemas de evolución positivista, ¿no? Había esta mirada de orden y progreso, pero a la vez muy vinculada hacia una clase social muy privilegiada. Es esta ciudad europeizada, por llamarla así, entre comillas, la que trataba de replicar ciertos hábitos y costumbres de sociedades europeas, ¿no? Es por eso que para ellos, ¿qué significaba la modernidad? La modernidad significaba estar a la par con los nuevos cambios sociales que se dictaban en los países del primer mundo. En ese tiempo, bueno, los modelos paradigmáticos eran pues, los Estados Unidos y sobre todo Francia, ¿no? Entonces cuando llega el cine se trata de replicar muchas de esas cosas y se hacen lecturas muy interesantes en la prensa. La prensa es una fuente riquísima bajo la cual uno puede insertarse de lleno dentro de estos periodos. Es el contacto más directo que podríamos tener con ciertos sucesos. Yo recuerdo muchísimo al cronista que relató la primera función cinematográfica del señor Martinelli.
El cine llega a Huancayo en octubre de 1911. Llega como un espacio formal de exhibición. Y dicho sea de paso, bueno, yo corroboré eso con diarios escritos, especialmente con el diario El País. Recuerdo mucho esa crónica cuando este señor menciona una serie de nombres de los principales de esta ciudad, ¿no? Menciona varios apellidos, al señor Gutiérrez, al señor Baldarín y a una serie de personas. También hace una mención clara de las películas que se exhibieron en esta función cinematográfica, como la Jerusalén Libertada, ¿no? Que era una obra del señor Enrico Guazzoni, basada en la clásica obra de Tasso, ¿no? Entonces la gente como que mostraba un interés y un asombro hacia las películas que tenían a la vez referentes literarios clásicos, sobre todo, porque en los primeros años del siglo XX, el cine estaba visto como un arte totalmente menor, distinto a como lo vemos ahora, como un arte independiente, con una serie de propuestas estéticas que ya en más de un siglo de vida que tiene, ha dado una serie de obras maestras. Pero en ese tiempo no, había mucho prejuicio, ¿no? Porque era visto como un arte popular. Mariátegui, por ejemplo, mencionaba, por los años 20, que el teatro formal estaba desapareciendo, porque efectivamente había una serie de reestructuración social en la cual habían clases sociales que estaban comenzando a ser visibilizadas, cosa que antes no se daba. Y él mencionaba que el cine ha matado al teatro, pero con el circo no ha podido hacer nada. ¿Por qué? Porque el circo y el cine, perdón, son muy similares, son artes populares. Y de ahí su gusto, el apego que él tenía hacia Charlie Chaplin, como un personaje con una factura estética muy alta y a la vez representante de una clase proletaria muy amplia, ¿no? Entonces, es por eso que yo hago esta división por periodos, en los cuales salto más o menos de 3 décadas, en 3 décadas. El primer capítulo viene desde 1908, efectivamente, la llegada del tren. En 1911 llega la cinematografía, la electricidad también por esos años, 1912, en 1916, lo que ya mencionaba, la primera propuesta urbanística, ¿no? Y dentro de este contexto aparecen pues los primeros cines. El primero fue el Teatro Castillo, donde el señor Martinelli hizo su primera función. Este mismo espacio se convirtió luego en el Cinema Teatro. Este espacio se encontraba entre las calles Puno y Real, un edificio patrimonial con características republicanas del siglo XX que sufrió diversos cambios. Inicialmente pasó de ser el Teatro Castillo a ser el Cinema Teatro, pero a la vez durante estos primeros años se ensayó una serie de nombres distintos, dependiendo siempre del cambio de propietarios. Pasó de ser Teatro Castillo al Cinema Teatro, luego por algún momento tuvo el nombre de Teatro Universal, en otros momentos Cine Huancayo. A este espacio llegaban películas de diversos ámbitos que a la vez fueron películas que se fueron ganando el gusto del público. Un público que no estaba acostumbrado a este nuevo tipo de arte y que tuvo esos primeros acercamientos por estos años. Luego, este cine se consolidó definitivamente con el nombre de Cinema Teatro, que funcionó aproximadamente hasta la década de los 50 y terminó llamándose Cinelux y bueno, luego desapareció. ¿Qué es lo interesante de los cinemas? Todos los cinemas guardan un espíritu muy importante y particular, sobre todo dentro de sus primeros años de vida. Es decir, que estos cines nacen con una partida de nacimiento, porque incluso se hacen ceremonias grandilocuentes donde se buscan padrinos, las familias principales de la ciudad se encuentran en aquellos lugares, tienen contratos con ciertas empresas distribuidoras que se convierte en todo un espectáculo el solo hecho de inaugurar una sala. Es por eso que los primeros años de vida de una sala cinematográfica, y eso como
un principio general, me parece, y a estas alturas ya lo he comprobado, se encuentra ahí, en esos primeros años de vida. Porque luego ya los cines se han ido degenerando. O cada uno de los cinemas se ha ido degenerando por diversas amenazas que ha ido recibiendo en primer lugar por los formatos domésticos como el Betamax, el VHS, luego el DVD, ¿no? Y finalmente ahora el Internet. Y luego los smartphones, ¿no? Los smartphones ahora están cambiando ya muchos hábitos y costumbres con relación al consumo de películas que la gente tiene. Es decir, que el cine ya está perdiendo esa cualidad para poder convocar a una masa de personas de distintas clases sociales, grupos totalmente heterogéneos para encontrarse en ese espacio, ¿no? Entonces es paradójico porque hace poco me ponía a pensar de que el cine nace como una actividad muy personal. Dicho sea de paso, cuando Edison inventa el kinetoscopio, se ve desfavorecido frente a los hermanos Lumière con relación al hecho de la proyección solamente. Los hermanos Lumière sacaron esa gran ventaja porque hicieron de este aparato de reproducción de imágenes en movimiento algo más público. Hicieron la primera proyección. En cambio Edison se quedó con la proyección, pero privada, particular, en una caja que se veía con un visor, ¿no? El llamado kinetoscopio. Y ahora nuevamente se está volviendo al mismo punto en el que el consumo es nuevamente particular, es demasiado privado, ¿no? con los celulares. La gente ya no asiste muchas veces a estos espacios públicos, sino simplemente se quedan en casa y hacen ese consumo personal, ¿no? Entonces, el cinema teatro, volviendo al cinema teatro, se consolida como un espacio principal. De hecho, es el cine que vivió muchos más años. Y luego la tercera propuesta es la del Teatro Dorregaray, que se inauguró en 1929, cuyo edificio, como se pueden apreciar en las pocas fotografías que se han encontrado, bueno, tenía ciertas características ornamentales, estéticas de muy alta factura, con un lenguaje comunicacional de fachada y en el interior también seguramente, que convocaba nuevamente a esta clase social, entre comillas, privilegiada, ¿no? Se podría dar también una lectura ahí de ciudad letrada de repente, como utilizando los términos de Rama, ¿no? Entonces, esta pequeña ciudad crecía siempre a espaldas de las mayorías, ¿no? Tenía otro concepto de crecimiento. Entonces, el cine, al menos hasta la primera mitad del siglo XX, ha estado de la mano con este pequeño grupo. Ha sido siempre una traducción de sus deseos, de sus inquietudes, ¿no? Actualmente hay un boom del cine, como dijiste, por las nuevas tecnologías, el cine digital, pero tú tratas de la época anterior al desarrollo de estas tecnologías, ¿no? O sea, había producción de cine en Huancayo. Efectivamente, sí. ¿Qué sucede con el digital? El digital se ha vuelto un elemento democratizador para que más personas puedan acceder a la propuesta cinematográfica y con esa ejecución constante poder profesionalizarse en este arte, ¿no? que es muy complejo. Lo que ahora existe es continuidad. Antes hubo realizaciones cinematográficas, pero lo que sucede, no había esa producción constante debido a lo complicado que resultaba el simple hecho de conseguir estos insumos, desde conseguir una cámara hasta conseguir los rollos y luego hacer revelados. De hecho, todos los que en esos años hicieron cinematografía, o casi todos, enviaron sus películas, pues ya sea a laboratorios acá en Lima o sea en Argentina, los famosos laboratorios Alex, ¿no? Eso le sucedió también a los señores del Cusco, cuando la llamada Escuela del Cusco, ¿no?, dirigida por Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama, César Villanueva, realizan la primera película en quechua, Cuculi, envían sus negativos para que estos sean revelados a los laboratorios Alex en Buenos Aires. Lo mismo sucedió con su segunda película, Jarawi, ¿no? Y en Huancayo, los señores Samaniego
Alberto Samaniego, Atilio Samaniego, enviaron de sus películas a este lugar, ¿no? En el caso de esta película, Los Montoneros, es un poco complicada porque no queda ningún registro al día de hoy, ¿no? La familia tenía intenciones de hacer una copia en VHS todavía por los años 90, pero por alguna situación no se llegó a realizar. Entonces el digital se ha convertido en lo que Jean Cocteau, ya por los años 40, mencionaba. Él decía que el cine se va a convertir en un arte en el momento en el que alguien que quiera manifestar sus inquietudes a través de él lo puede hacer, así como un literato lo hace, solamente cogiendo un lapicero, ¿no? Entonces, no sé si ahora habremos llegado a ese punto en el que ya coger una cámara sea como para un escritor coger un lapicero, ¿no? Y poder realizar ahí la obra personal que esta persona quiere. El libro, en la segunda parte, trata efectivamente de una serie de personas que ha tenido un acercamiento inusual hacia la cinematografía, y Huancayo se convirtió en ese espacio que, bajo las condiciones políticas y sociales y demográficas, hizo posible que sucediera ahí, de repente no en otros lados, ¿no? Se tuvo, por ejemplo, uno de los primeros realizadores ya desde los años 50, que hacía fotografía ya desde antes, de los años 30, el señor Augusto Rojas Hurtado. Este señor tuvo una carrera personal muy importante porque realizó la primera película de ficción, Acuarelas de Feria, en el año 1956, 5 años antes de que los señores de la Escuela Cusqueña realizaran la película Cuculi. Entonces ya había un intento previo, solamente que no fue muy visible y se quedó dentro de esta región, no tuvo una exhibición masiva como si tuvieron más adelante los señores del Cusco. Y aparte que eran iniciativas personales, también ese es otro detalle. Los señores del Cusco trabajaron de forma más grupal y ya todos venían con una tradición artística familiar un poco más enraizada, ¿no? Como el caso de Luis Figueroa Llávar, que era hijo y había heredado ya el oficio del padre, del señor Figueroa Aznar, al igual que Eulogio Nishiyama y Víctor Chambi, ¿no? Ya tenían toda una carga y toda una herencia intelectual, ¿no? En el caso del señor Rojas Hurtado no sucedió así, trabajó siempre solo, sus trabajos se quedaron dentro de la localidad, pero sí tuvo esa iniciativa pionera, se podría llamar, ¿no? Luego, aparte de realizar esta película de ficción, o sea, efectivamente tuvo otros acercamientos hacia el cine documental, que también era de su agrado, y a diferencia de otros cineastas contemporáneos suyos, como el señor Teófilo Inostroza y Razábal, Augusto Rojas Hurtado tenía una preocupación por hacer un registro de la ciudad, un registro de la urbe, que en pocas ocasiones ha sido una fuente de inspiración para diversos artistas, incluso para hoy. Siempre hay una línea más bucólica que se ha ido enraizando a partir de la influencia de Arguedas, ¿no? Entonces eso se ha manifestado en todas las artes y se ha descuidado mucho el aspecto urbano de estas ciudades, cuyo material, cuya situación en realidad son muy ricas, ¿no? Entonces yo trato por eso en el libro de rescatar el aporte que ha tenido la ciudad como elemento de desarrollo, como también un elemento inspirador que sí podría ser digno para poder realizar obras de arte muy interesantes, ¿no? Tanto en la literatura como el cine, la pintura, qué sé yo. Eso le llamaba mucho la atención al señor Rojas Hurtado, por eso que en sus propuestas cinematográficas siempre se le encuentra pues en momentos muy interesantes, como la inauguración de la UNSP, la Universidad Comunal en esos años del centro, en el año 59, ¿no? Se le encuentra, pues, él era aprista, se le encuentra ahí cuando el señor Ramiro Prialé hacía la visita ahí en uno de sus mítines, ¿no? Y así, también en la feria de Huancayo, por ejemplo, ¿no? En algún momento también encontré un documento en el que mencionaba que él, financiado por la
Universidad Comunal del Centro realiza un viaje por todo el sur, registrando las ciudades con miras a hacer un documental de carácter geográfico. En ese tiempo él estaba trabajando con Pulgar Vidal, y el señor Cárdenas Serrallo también era asistente suyo en esa época, ¿no? Estos acercamientos hacen de que la figura de este señor sea muy interesante, especialmente particular, y que no pueda ser soslayado, ¿no? Y me parece que con este libro hemos tratado de rescatar el aporte que este señor ha tenido. Se ven una serie de fotografías inéditas en las que él se encuentra en el campo trabajando con los personajes que él convocaba. Siempre reclutaba a familiares, amigos, ¿no? Algo como lo que John Cassavetes hacía, por ejemplo, en Estados Unidos. Siempre trabajaba con su entorno más cercano, ¿no? Lo cual hacía que el trabajo de repente saliera en un tiempo mayor, pero era la única forma de cómo se podía trabajar en esa época. De hecho, muchos de los realizadores actualmente aún lo hacen, ¿no? Es una forma muy particular y personal de hacer cinematografía, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, en todo el tercer mundo, en realidad. Por otro lado, el señor Teófilo Nostroza es la cara opuesta de lo que representa Augusto Rojas Hurtado. Si el señor Rojas Hurtado representa el lado urbano de la ciudad, de Huancayo, el señor Teófilo Nostroza representa más bien el lado bucólico, ¿no? Es el hombre que está más preocupado en hacer un cierto tipo de etnografía sin saber que estaba haciendo etnografía en ese momento, ¿no? Cae en la cuenta de estar en esta actividad de forma casual. Registra una serie de manifestaciones folclóricas, ¿no? Viaja por diversos puntos, diversos distritos, comunidades, no solamente de la región central, sino también de Huancavelica, ¿no? Y bueno, es totalmente lo opuesto a lo del señor Rojas Hurtado. Él sí no realizó ficción. La mayor parte, por no decir todas, fueron películas cortas de 15 a 20 minutos que tienen más un valor documentario, ¿no? A diferencia del señor Rojas Hurtado. Más adelante, ya por los años 70, llega otro personaje muy importante, el señor Atilio Samaniego, que posteriormente fundó acá en Lima la Radio San Borja. El señor tenía los deseos de hacer una película épica, muy ambiciosa a mi parecer en esos años, estamos hablando de los años 70, donde él convoca un despliegue muy grande de personas para poder realizar la película Los Montoneros, ¿no? Tratar de visibilizar la participación que los montoneros han tenido en los diversos episodios de nuestra historia peruana, ¿no? Desde la independencia, pasando por la guerra con Chile, ¿no? Él convocó a una serie de personas, trabajaba con las comunidades, con campesinos, ¿no? Y bueno, había un despliegue tremendo de personas en planos muy abiertos, lo cual hacía que muchas veces este señor pierda el control, de repente el manejo de ciertas tomas, ¿no? Por ahí vinieron las críticas de varias personas, sobre todo desde Lima, que criticaron justo esa carencia de un buen manejo del lenguaje cinematográfico, qué sé yo. Ahí nuevamente viene el tema, volviendo un poco a lo que conversábamos hace rato, el de la profesionalización que ahora sí están teniendo los realizadores. Es decir, al haber una continuidad, ya estos señores no se encuentran totalmente aislados haciendo una obra de cada 10 años, ¿no? Sino que ya hay una participación constante, hay una mejora, hay una serie de propuestas, como se ve en el panorama actual. Pero en esos años no, o sea, era ensayo-error. Y de hecho la obra de Atilio Samaniego podría ser vista con esa óptica. Pero no se desmerece igual la gran ambición que tuvo, el alcance que la obra llegó a tener, porque sí tuvo una exhibición en varias salas acá en Lima, estuvo en el cine de París, en el cine de Biarritz, ¿no? Igual en Huancayo, y también estuvo viajando por otras ciudades, ¿no? Una película especialmente
interesante, que la conocemos ahora a partir de referencias periodísticas solamente, porque el material, como muchos otros materiales, tanto el del señor Rojas, el señor Inostroza y ahora el señor Atilio, se han perdido, ¿no? Lastimosamente, por falta de una filmoteca nacional que ejerza esa labor. Incluso ahora es un debate que aún se encuentra abierto y que tampoco se encuentra aún zanjado, pero mientras no se tenga una filmoteca nacional, todo este material, incluso el que se hace ahora, se va a ir perdiendo con los años y solamente va a quedar referencias escritas para futuros investigadores. Bueno, tú eres arquitecto, pero también has estudiado cine, ¿verdad? Sí. ¿Y piensas también dedicarte a producir cine? Efectivamente, sí. De hecho, ahora estoy trabajando en un proyecto respaldado por el Ministerio de Cultura, por la DAFO, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, en un proyecto de largometraje documental que va a complementar este libro, Cines de Cuaderno, y que también va a servir como base para poder trabajar un segundo tomo bajo los mismos parámetros de escritura, estilo, forma y estética que tiene este libro, y al final van a complementarse y van a formar un solo corpus, donde voy a tratar de rescatar el historial de la mayor parte de salas cinematográficas que se encuentran en las principales ciudades, sobre todo capitales de departamentos en todo el país, ¿no? Y visibilizar también la obra de algunos cineastas de la etapa predigital nuevamente en otras regiones, como el caso de Iquitos, por ejemplo, también es otra región muy rica a nivel de exhibición y a nivel de producción, donde hubo un cineasta también con una mirada muy particular, similar a la de Rojas Hurtado en el caso de Huancayo. Me refiero al señor Antonio Won Rengifo, ¿no? Que también debido a este esplendor que tenía la explotación del caucho, bueno, hizo que él se aventara a realizar producciones cinematográficas de tipo documental y también de ficción, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos aislados que se han ido dando en todas las regiones del país. Estoy seguro que hay varias personalidades que de hecho han trabajado también en otros espacios, en otras ciudades, solamente que no han sido visibilizados, y aprovecho esta oportunidad para poder rescatarlo del olvido, ¿no? No, porque realmente hay un desconocimiento. Ahora mismo yo hablo con la gente, bueno, justo comentando porque recién anteayer creo salió que Joel Calero ganó con La Última Tarde el festival en Francia. Sí. ¿Quién es? ¿Cómo es? Que es de Uña y Pacha, que ganó también en Guadalajara, ¿cómo se llama? El cineasta Aymara. Claro, sí. No le digo, pero sí están ganando, o sea, hay producción al interior, ¿no? Pero no se conoce, no sé, tú creo podrías explicarnos mejor, porque tampoco se exhiben en las salas, salvo excepciones en las salas comerciales, ¿no? Claro, efectivamente, el problema no es de hay... las exhibidoras, ¿no? Y las distribuidoras, que hay un monopolio tratando de dar el privilegio siempre, en primer lugar, a las producciones extranjeras, ¿no? Y luego la mayor parte de productoras que producen películas y llegan a las salas cinematográficas son las que se encuentran en Lima capital, ¿no? Como se ha venido haciendo hasta ahora. Estos últimos años, y en eso hace hincapié Emilio Bustamante, el cine en las regiones ha cambiado, porque ahora hay más continuidad que antes. Nuevamente reitero la profesionalización paulatina que se ha ido dando. Hace poco falleció un cineasta ayacuchano, el señor Palito Ortega Matute, que es ejemplo de superación dentro de esta propuesta de cine que se encuentra fuera de Lima, ¿no? Yo no lo llamaría tanto al interior o el cine del Perú profundo, porque muchas veces esos términos antes eran reivindicadores, efectivamente,
cuando Argueda trataba de visibilizar la cultura del interior de los Andes, pero ahora se ha vuelto diferenciador e incluso segregador. Entonces muchos abogan por utilizar un término más unificador, que sea el del cine peruano, al final. Hace poco escuchaba al director Oscar Catacora, efectivamente el director de Huñaypacha, que ganó en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y el mundo, el Festival de Guadalajara, donde él mencionaba que cuando él ganó este premio al mejor director, ¿no?, y mejor película, mejor guión, en este festival, los mexicanos le decían, miren, Perú ha ganado. No hacían esa diferencia de que, oye, alguien de Puno ha ganado, ¿no? Entonces si bien se ha avanzado en cuanto a cantidad de propuestas, una mejora constante de las propuestas estéticas, historias, ahora el siguiente paso debería ser por unificar en primer lugar esa etiqueta que se le debería dar al cine peruano, ¿no?, para que bueno, pueda crecer mucho más con propuestas variadas. Efectivamente se nota también un agotamiento en cuanto a la producción que se ha ido dando en Lima, ¿no? Desde la década de los 70 hasta la actualidad. Es un cine un poco agotado, cansado, que se ha ido más por las vías de un tipo de cine que ha tratado de imitar otras cinematografías, ¿no?, pero de un modo un poco deficiente. Pero sí, efectivamente han habido algunos cineastas que han sobresalido con esfuerzos particulares, ¿no?, el señor Pancho Lombardi, Augusto Tamayo, ¿no? Pero si es que uno hace una lectura ya distanciándose y con los años, creo que los años más frescos de esta generación han sido los 70, ¿no? Y actualmente ya hay un cansancio, entonces ahora se apuesta por este cambio generacional y me parece que en esta nueva camada se encuentra el señor Joel Calero, como mencionabas, que también es de Huancayo, ¿no?, dicho sea de paso, luego el señor Oscar Catacora, el señor Palito Ortega, que lastimosamente falleció hace poco, y una serie de personas que están realizando cinematografía en todo el país con propuestas nuevas que se diferencian pues por el simple hecho de estar siendo realizadas en otros espacios, ¿no? Entonces se tiene que abogar siempre por la profesionalización y la universalización de este cine, que al final es el que nos representa. Y hay propuestas muy interesantes, ¿no?, como esta película el señor Oganes, que realizó la película Gloria del Pacífico, ¿no?, una película muy interesante, y él en diversas entrevistas ha declarado que para poder realizar esta película y las otras que también tiene en cartera, porque él tiene en mente realizar una especie de saga sobre la guerra del Pacífico, entonces él mencionaba que llegó hasta vender su propia casa como para poder financiar, ¿no?, con la esperanza de que luego esto sea distribuido en salas y se pueda recuperar la inversión, cosa que no pasó, puesto que las salas sacaron la película en menos de una semana y pusieron a este señor en una situación un poco desfavorable, en la cual él realizó una gesta tan heroica como los personajes que él trata, de difundir su película en circuitos culturales a nivel nacional, ¿no?, una película particularmente muy interesante. ¿Qué quiero decir con eso? Que el gobierno debería abogar por políticas que ayuden a la exhibición cinematográfica en las salas, efectivamente, porque ¿de qué sirve que el gobierno apoye para poder realizar películas si luego estas no van a poder encontrar un espacio donde ser exhibidas? Es totalmente ilógico, viéndolo así. Ese es el debate que se trata actualmente y que se debería canalizar hasta poder conseguir ese objetivo, ¿no? Muchos recuerdan la ley, la 19327, en la época de Velasco, cuando efectivamente había la seguridad de que la producción de cortometrajes también podían llegar a ser exhibidas en una sala cinematográfica previa a la exhibición de una película, ya sea extranjera o sea peruana, pero sí tenían este cupo en el cual se encontraba asegurada la exhibición. Hoy nada de eso sucede, se apoya en la producción pero no a la exhibición. Ese detalle hace realmente una gran diferencia. Claro. Bueno, Wally, muy agradecido por la entrevista y estaremos a la espera de la segunda parte del libro.
Perfecto, con gusto.